Muy bien, mis amados hermanos. Hechos 27, versículos 13 al 38. No voy a leer el pasaje, ya lo leímos hace un instante dentro de la iglesia. Pero quiero recordarles que estamos ya finalizando el libro de Hechos de los Apóstoles como un estudio expositivo. ¿Qué significa? Que verso a verso hemos ido considerando lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que considerar muchas cosas. Hace 8 días, ¿quién se acuerda el título de la predicación de hace 8 días? Cuando comenzamos Hechos 27. ¿El qué? Un viaje sin retorno. Todos estamos en un viaje sin retorno, pero algo que sí no podemos olvidar o desconocer es que Dios siempre nos ha puesto personas para aconsejarnos y para que en ese viaje sin retorno nos vaya bien. Pero muchos de nosotros, a pesar de tener consejeros, no hacemos caso. A pesar de tener consejeros, hacemos caso a nuestro corazón y nos rendimos a los deseos de nuestro corazón. Muchos de nosotros, a pesar de entender que el consejo de Dios es bueno, sencillamente hacemos como hacen las cabras. Tiramos para el monte, nos paramos en una peña, esperando no despeñarnos. Pero yo quiero citar una frase, no es mía, no voy a decir el autor tampoco porque no viene al caso, pero esta frase es muy diciente. Solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia, y es no aprender de la experiencia. ¿Se entendió? Solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia, y esa es aprender de la experiencia. O sea, ¿qué es lo que más duele? Que cuando una persona ha sido aconsejada, avisada una y otra vez, la persona sigue perseverando en hacer lo que es incorrecto. Eso es lo más doloroso. ¿Por qué? Porque todos fuimos avisados. ¿A cuántos de ustedes se les ha dicho, lean la palabra, oren la palabra, aplíquenla? Eso es lo que más necesitamos nosotros. Conságrense en construir una casa, un hogar, una vida bajo la dirección de Dios. Hay un salmo que es muy interesante para nosotros que tenemos que considerar. Y yo creo que lo hemos leído muchas veces. Es el Salmo 127. ¿Cómo dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que Dios va a bajar a construir nuestra vida? Yo les voy a decir, y yo quiero que ustedes mediten muchas cosas. ¿Cuántas veces ustedes se han esforzado por el futuro? El futuro económico, el futuro en sus relaciones, el futuro buscando prosperidad. Casi pudiéramos decir que todos nosotros nos esforzamos por eso, pero no lo hacemos de la manera correcta, lo hacemos de la manera incorrecta. Muchas parejas dicen que para poder construir una relación saludable necesitan irse de puente y pasarla de manera agradable los dos. Yo he escuchado a terapistas decir eso, están en problemas, es porque ustedes no tienen tiempo de calidad, váyanse juntos, estén solos, disfrútense el uno al otro. Y eso tiene su sabiduría.
¿Cuántos de ustedes han escuchado que para que a nuestros hijos les vaya bien, qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros hijos tengan un futuro asegurado? Denme algunas ideas. No, que hayan escuchado en el mundo, que aconsejan. Darle universidad. Darle los mejores estudios. Eso garantiza que va a tener un título, una mejor vida, un mejor futuro. ¿Qué más? Consiéntanlos. Darle lo que uno no tuvo. Todos los sueños que uno no tuvo. ¿Sí? Entonces hoy en día nuestros hijos, ¿sí? El otro día Juan David me decía que uno de sus compañeros es un muchachito de la edad de él, de 15 años, y tiene el iPhone 5. ¿Cuánto vale un iPhone 5? Como 5 millones de pesos. Y uno dice, no trabaja, no estudia, y tiene un celular mejor de los que trabajan y estudian. ¿Ah? El 15, sí, no el 5, sino el 15. Perdóneme, es que yo de iPhone no sé mucho. El 15, sí, el 15, tiene razón. Gracias, Marquitos. Pero ¿a dónde yo quiero ir? Que nosotros que estamos a veces diciendo, creo en Dios y quiero que me vaya bien, y hacemos todas las cosas que el mundo dice y que el mundo hace. Y esto nos debe llamar la atención. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas más dolorosas es aprender de la experiencia. Y sobre todo, ¿saben qué es más doloroso? Que uno, a pesar que pasa experiencias adversas, no aprenda. Que siguen lo mismo. ¿Qué es lo único que convierte el corazón? La palabra. ¿Qué es lo único que garantiza que tu hijo o tu hija sea un hombre de Dios, una mujer de Dios? La palabra. ¿Qué es lo único que garantiza que tú cambies? Que te dejes de amar esos pecados por los cuales pones tu vida en peligro. La palabra. Y sabiéndolo, ¿saben qué nosotros hacemos? Descuidamos el consejo. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque el pasaje que estamos viendo, primero nos narra que es el último viaje de Pablo, segundo que ya su vida va a terminar, y a pesar de que el Señor le ha avisado y le ha dicho, él no ha decaído ni en su fe, ni en su resiliencia, ni en su búsqueda de Dios, y mucho menos en atestiguar de su Señor. Eso es claro. ¿Se acuerdan que cómo termina el pasaje donde íbamos? Los últimos versículos están diciendo, tenemos que ir a Roma. Pero hay algo que Pablo advierte, él no es navegante, él es un pastor, él es un hombre de Dios, es un hombre que Dios le ha dado discernimiento en todas las áreas de la vida. A veces, ¿saben qué? Nosotros pensamos los pastores, es que los pastores son hombres religiosos y solo saben asuntos de fe. Entonces, yo para otras cosas necesito el consejo del mundo. Y el mundo tiene consejeros para todo. ¿Es verdad? Al pastor casi no se le concede, si no le dice, yo quiero saber, ¿la salvación se pierde o no se pierde? El pastor debe saber eso. ¿Cristo vino a morir por todos o solo por algunos? Y uno piensa que solo esas son las respuestas, pero a los pastores uno no le va a decir, venga, es que yo estoy pensando hacer un negocio o voy a cambiar de trabajo. ¿Usted qué piensa? Me voy de vacaciones porque es que no le he dedicado tiempo a mi familia. Si sabe contar conmigo, no cuente este domingo. Y nosotros nos embarcamos en proyectos buscando un buen futuro. Ahora, la historia que nos cuenta el doctor Lucas es muy interesante. Pablo no es un gran navegante. De hecho, los judíos no eran grandes navegantes. ¿Por qué razón? Porque ellos no salían a comercializar nada. No eran grandes exportadores ni importadores. El único mar que tenían seguro era el mar de Galilea y era un pequeño lago.
comparado al mar Mediterráneo, al Atlántico. Sin embargo, Pablo tiene discernimiento cuando él mira y ve todas las cosas. ¿Y qué les dice? Oigan, los tiempos están cambiando, va a llegar el invierno. Yo creo que es mejor no viajar. Yo creo que es mejor que esperemos. Ahora, él no estaba teniendo temor de no llegar a Italia. De hecho, iban a Italia porque él había apelado a César y él decía que tenía que ir para allá porque el mismo Señor Jesús se lo había asegurado, el Espíritu Santo lo había confirmado y los hermanos también. Él les da un consejo para preservar la vida de ellos, el cargamento de ellos y la integridad de todos ellos. ¿Y ellos le hicieron caso? No. ¿Qué hicieron? En contra del consejo, ¿sabe qué dijeron? Pues vamos a experimentar. ¿Ellos en qué confiaron? En la seguridad del navío, en la experiencia del navegante, en que iban con un centurión de muy buena fama que pertenecía a la compañía Augusta. O sea, era un guardaespaldas personal del emperador. Iban con los mejores soldados. Más adelante en la narrativa vamos a mirar que eran 266 personas las que estaban viajando, entre el centurión, los soldados, los prisioneros, Pablo y los acompañantes de Pablo, más los navegantes. ¿Es importante el número de 266 personas? Claro que sí. Hoy un vuelo no alcanza a eso. Amados hermanos, sin embargo, hicieron caso omiso al consejo. ¿Cuáles son las consecuencias cuando uno hace caso omiso al consejo? Uno espera que aprendieran sobre la experiencia, pero de las cosas más dolorosas es no aprender de las experiencias. A veces hemos fracasado con un hijo y seguimos con el siguiente y en la misma tónica. Fracasamos en un matrimonio y seguimos en el siguiente matrimonio en las mismas. Fracasamos en una inversión y seguimos en la misma inversión. Nunca pedimos consejo, nos hacemos los locos. De hecho, ¿qué hacemos? Reservamos nuestra vida porque no necesitamos consejo y pensamos que nosotros tenemos todas las ideas. Yo quiero que nosotros hoy consideremos algo que es interesante. Cuando nosotros no hacemos caso al consejo, tarde o temprano vienen los problemas, la adversidad. En el caso de este navío, ¿qué van a enfrentar? La tormenta. ¿Qué significa una tormenta para un navío en esos tiempos? Pero es una amenaza seria. ¿Saben qué se enfrentaba? A un naufragio, a perderlo todo. Casi ningún barco sobrevivía a una tormenta. Así como muchos de nosotros no vamos a sobrevivir mucho a una tormenta. Usted quiere tener todos los indicadores de hundir su vida y todos los proyectos de su vida, aléjese de Dios, del consejo de Dios. Y cuando llegue la tormenta, usted va a poder analizar su vida a la luz de esta prédica. La predicación hoy se titula En la tormenta. En la tormenta el creyente está confiado. En la tormenta el creyente seguirá firme. En la tormenta el creyente, aún si tuviera que morir, gustoso va a morir. ¿Por qué razón? Porque sus ojos no están puestos en esta tierra, ni en las personas, ni en las cosas de este mundo. Pero ¿qué hace el no creyente? El no creyente en medio de la tormenta, viendo que todo está fracasando, que todo está saliendo mal, quiere seguir salvando sus cosas. Por eso no toma decisiones. Por eso él hace todo lo necesario para conservar su comodidad, su bienestar, su dignidad. Así viva de apariencias. ¿Sí se han dado cuenta que hay personas que parecen ricas pero no lo son?
tienen ropa de marca, buenos relojes, a veces todo es herencia, a veces todo es solo fruto de una buena racha económica. Pero viven angustiados y turbados. ¿Cuál es el título de la predicación? En la tormenta. Punto 1. Por no oír consejo. Yo voy a ser recalcitrante en eso. No hay una persona más amorosa y más incondicional que los padres para con los hijos. ¿Cuántas veces uno le dice a los hijos, no te juntes con esa persona? Esa persona te va a robar, te va a lastimar, te va a dañar. ¿Y qué dice el hijo? Es que es mi único amigo, es que es mi única amiga. Los padres, ¿cuántas veces les decimos a nuestros hijos, levántate temprano, acuéstate temprano, levántate temprano? ¿Y qué hacen los hijos? Por años, ni siquiera tienden sus camas. Hay algunos que son especialistas, duermen encima de la cama para no destenderla. ¿Será verdad? Con tal de que no poder ocuparse. Por años los hijos no hacen caso a los padres. Al final de sus vidas ellos van a fracasar y vendrán las tormentas, porque la vida, cuando uno es independiente, no es fácil. ¿Cuántas veces por años el pastor predica y predica como lanzando piedras? ¿Sí han visto? ¿Ustedes han estado en algún lugar donde lancen piedras? Yo sí he estado en lugares donde lanzan piedras. De joven yo no fui muy tranquilo y estaba en toda protesta que podía haber. Porque no me gustaba el gobierno, no me gustaba la alcaldía, no me gustaba la policía, no me gustaba nada. Eso no se lo he contado a nadie. ¿Saben cuándo se me quitó? Cuando estaba en un enfrentamiento de un barrio contra otro barrio y vi que mi compañero que venía corriendo conmigo, que viene corriendo y el otro ¡pum!, se cayó. Y cuando lo vi, lo partieron de una pedrada. Uno piensa que es valiente en las cosas. Uno cuando está predicando siente que los hermanos, en vez de decir yo quiero pescar este versículo para mí, uno lo esquiva como diciendo esto no es para mí, como si yo quisiera hacerles daño. Queridos hermanos, yo les quiero recordar algo importante antes de entrar a la prédica. Rápidamente les quiero decir, Dios es el consejero de consejeros. Recordar que no hay un ser humano sabio en su propia opinión y que la mayoría siempre está equivocado. Y puede haber mayoría en el hogar. Usted puede consultar a su esposa y a sus hijos y decirnos, ¿esto nos conviene? En contra del consejo de Dios. ¿Y usted qué va a encontrar? Un sentido común. Les pongo un ejemplo. Si usted tiene su diezmo preparado para dar a la iglesia y usted le pregunta a su esposa y a sus hijos, y el diezmo es importante, va a decir, no, mejor tenemos que invertirlo, mejor ayudemos a mi amigo, a un primo, a un amigo, mejor estrenemos algo y demos solo una ofrenda. ¿Por qué? Porque es el sentido común. La iglesia no necesita. Es que Dios no necesita. Es que el pastor se va a hacer rico. Gracias a Dios, Dios dejó porcentajes. Pero el sentido común de todos cuando se habla del diezmo, ¿saben cuál es? Eso es mucho. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos sentados con toda nuestra familia decimos pagamos la cuenta? Y gastamos hasta a la vez de lo que no tenemos. Porque en ese momento mi dignidad es la que importa. Ay, el familiar sí ha sido generoso. Él pagó la cuenta. ¿Buscando qué? Gloria y honor. Queridos hermanos, el otro día un hermano me decía, pero es que el sentido común es algo dado por Dios para que todos los seres humanos puedan preservar su vida. ¿Cuántas personas dicen, no tengo derecho a divertirme porque trabajo todos los días?
soy esclavo por ustedes, gano el dinero para ustedes, entonces yo puedo hacer lo que sea para yo sentirme feliz. ¿Cuántos han sentido ese deseo de reclamo a su esposa y a sus hijos? La gran mayoría. Ahora yo les pregunto, ¿quién lo está aconsejando? ¿Eso es lo que Dios aconseja o lo que aconseja tu corazón? Yo les voy a decir algo, Dios es el consejero. Recordar que no hay un ser humano sabio en su propia opinión. El hombre que siempre busca comodidad, materialismo. Son impacientes, son insatisfechos y depresivos. Por eso tenemos que consumir cosas para ser felices. Por eso estamos en la búsqueda de ser aceptados, amados. No hacemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces regalamos dinero a quien no debemos. Ayudamos a quien no debemos y priorizamos a quien no debemos. La Biblia, ¿quién dice que debemos priorizar en la ayuda? A los hermanos de la fe. Mayormente a los hermanos de la fe, pero es que ahí nadie me conoce, ahí posiblemente nadie me devuelve. No, es en serio. Si yo tengo que llevar a mi familiar querido a pasear, o yo venir a la iglesia, yo lo llevo a pasear. Si yo le tengo que gastar y honrar al ser querido o a mi jefe, voy a elegir al ser querido o a mi jefe que a cualquier hermano desconocido en la iglesia. Proverbios 3, versículos 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus pies. ¿Y cómo vas a seguir el consejo de Dios? Según de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo yo sé que lo que yo decidí y lo que yo quiero es una buena obra? Aquí está el documento que Dios escribió. Por eso Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo voy a decidir esto. A veces uno dice, hasta la mayoría tenía la razón. Recuerden que cuando Pablo le dice, no vayamos a viajar porque el invierno se acerca. Todos que dicen, oigan, pero esta isla es fea para invernar. Mejor arriesguémonos y viajemos. El centurión consultó con el capitán con el dueño del barco, y todos en mayoría dijeron, no, eso no nos conviene, quedarnos acá en este lugar y esperar que pase el invierno y este lugar que no alcanzamos. Todos que se animaron, no, vamos a alcanzar a ir a la isla de Creta para poder estar ahí en mejores tiempos, más cómodos, más tranquilos. ¿A quién le gusta la adversidad o el sufrimiento? A nadie. ¿Por qué no apartamos el día del Señor para adorar a Dios? Porque para muchos es un sufrimiento, es una incomodidad. Porque a veces no llegamos temprano, porque vivimos lejos y pues tendríamos que levantarnos muy temprano, salir. Oiga, pero ¿se ha olvidado que aquí está Dios? Que usted viene a adorar a Dios y a presentar su gratitud, su vida a Dios, que es su culto racional, dice la Escritura. ¿Saben qué dice la Escritura? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero ¿saben que muchos dicen? No, es que yo me siento tranquilo. Y el hecho de que tú te sientas tranquilo te exime de que estés obrando mal. Pregúntenle al adúltero. El adúltero se siente tranquilo. ¿Cómo justifica? Es que mi cónyuge ya no me hace sentir lo que yo quiero sentir. Entonces, el problema ya no es de él. ¿De quién es? Del cónyuge. ¿A cuántos empleadores sus trabajadores les roban el tiempo y las cosas? No, es que él no me paga bien. Es que él es un abusivo. Es que siempre me exige más de la cuenta. ¿Cómo calma su conciencia? Robando.
robando tiempo, robando cosas, haciendo mal su trabajo, siendo negligente. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas personas que le gusta ofender a los demás dicen, es que tú me sacaste el mal genio? O sea, te insulta, te agravia, hasta te golpea y luego dice, es que tú tienes la culpa. ¿Cuántos maridos golpeadores golpean a su mujer porque dicen que le sacó el mal genio? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas mujeres engañan a sus maridos porque dicen que no son felices? Y Dios que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Queridos hermanos, Dios es el consejero por excelencia, su palabra es el consejo, la palabra de Dios es precisa para todas las áreas de nuestra vida. Y yo les voy a decir algo, la sabiduría popular solo es popular. Y hagan el ensayo, el próximo domingo antes de venir a la iglesia, levanten a sus hijos, a su esposa y díganle, mire, tengo $1,000,000 para irnos a piscina o nos vamos a la iglesia. ¿Qué sería la decisión popular de la casa? ¿Y sería sabio? Amados hermanos, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y acción de gracias. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde usted puede probar que si su decisión es sabia o no? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede cambiar al ser humano? La palabra de Dios. Hoy yo quiero que tú cuestiones tu vida. Estos hombres van a enfrentar en el capítulo 27 del versículo 13 al 38 una tormenta. Y no es porque, ¿y dónde está Dios en medio de la tormenta? ¿Por qué Dios, si es Dios, me mete en la tormenta? Oiga, es que a veces Dios te avisa por años. Sé disciplinado, lee la palabra, ora, conoce, sé sabio en la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros no sabemos decidir y tomamos malas decisiones. Por años andamos tibios en la iglesia. ¿Y qué sucede cuando somos tibios en la iglesia? Tarde o temprano, cuando venga la prueba y sea sacudida nuestra vida y sea probada nuestra fe, nos puede pasar como a Pedro, tomar malas decisiones. Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Queridos hermanos, Dios es el consejero. Su palabra es el consejo, sus aconsejados son sus hijos. Ustedes quieren hundir sus vidas como un barquito en la tormenta, desechen el consejo de Dios. Sigan como van, sin estudiar la palabra, sin meditar, sin orar. Muchos de nosotros solo somos congregantes del domingo. Hagan una prueba, queridos hermanos. La palabra de Dios, ¿saben con qué está comparada en la Escritura? Con el pan. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces usted cada vez que vaya a desayunar, almorzar y comer, usted diga, estoy alimentando mi cuerpo. Alimenta también tu espíritu. Por eso muchos andamos raquíticos espiritualmente. Y a cualquier cosa decimos, sí, oye, esto es como interesante, yo creo que esto es así. Quien desea hundir su vida, desecha el consejo de Dios y desecha la palabra de Dios y desecha a los hombres de Dios. Un barco no se hunde de la noche a la mañana. Miren, haciendo esta prédica yo me acordé de la película Titanic y de la historia del Titanic. De hecho, es algo muy interesante, porque en la película Titanic
tocan esta canción. Oh Dios, revélame tu voluntad. El barco se está hundiendo y los músicos dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y uno de ellos se queda y empieza a entonar este himno que nosotros hoy estamos cantando. ¿Por qué el Titanic se hundió? Por la prepotencia, soberbia del ser humano. El ser humano confía en sus sentidos, en lo que ve, en lo que escucha. Usted piensa que es próspero porque le está yendo bien en su economía, porque tiene trabajo, porque tiene salud. Y todo eso es incierto en la vida. Todo. Hoy tú tienes y una sola decisión, mañana no tienes. Con mi esposa sabemos el caso de un hombre. Se casó, tiene su familia, sus hijitos, se fue a una ciudad a construir su vida. Siendo creyente se alejó de Dios y construyó su vida por años. Siempre se le dice, busca de Dios, y él nunca buscó de Dios. Cásate con una mujer de Dios, no se casó con una mujer de Dios. Y en una decisión perdió su casa de más de 700 millones. Perdió su negocio, que era todo un primer piso. Me contaba uno de sus familiares que tenía la parte de verduras, de pollo, de carne, hasta de papelería en un primer piso. En una decisión. Y hoy quedó, solo le dieron 3 millones de pesos para que sepan. Porque uno piensa que puede construir su vida sin Dios. Y cuando viene la tormenta, ¿sabe que uno es lo que más se preocupa? No quiero perder las cosas. Este pasaje que nosotros estamos por leer aquí, mis amados hermanos, y estudiando, nos va a revelar que muchos de nosotros hemos sido necios, como el centurión, como el capitán del barco. Y cuando enfrentamos la tormenta, lo primero que queremos es salvar, son las cosas materiales. No reflexionamos y no volvemos a Dios y no decimos, de verdad, lo que me está pasando es porque no he seguido el consejo de Dios. Porque una y otra vez se me exhortó, se me regañó. Y yo no hice caso. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuál es el consejo de Dios para los hombres? Pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de los hombres. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidos. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Que si trabajo más, me esclavizo más, gano más dinero y voy a fructificar más. Proverbios 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es más popular? Quédate en tu casa a dormir hasta tarde, o levántate temprano y ven al culto. Yo les pregunto, ¿qué es más popular? ¿Madruga y vete a trabajar temprano, que madruga y ponte a leer la palabra con tus hijos, ora con ellos? La lógica del mundo contrasta con la opinión del mundo. La lógica del mundo contrasta con la opinión de Dios. Yo les quiero llamar sobre el sentido común. Casi la gran mayoría decide en el hogar con el sentido común. ¿Saben cómo deciden papá y mamá, los esposos? ¿Qué nos conviene? Nunca se han preguntado qué le agrada a Dios. ¿Tú te has preguntado qué le agrada a Dios para ti en tu matrimonio? La mayoría toma decisiones diciendo qué nos conviene. ¿Dónde ganamos más plata? ¿Dónde la pasamos más rico? Cuando decidimos con los hijos, preguntamos eso, ¿qué más le agrada a Dios? ¿O qué nos conviene?
Proverbios 4, versículo 20 al 21, hijo mío, estate atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Y saben cómo llega la palabra de Dios a nosotros? A través de los consejeros. Todo consejero que se precie debe conocer la palabra de Dios. ¿Saben por qué a mí casi nunca me piden consejo? Porque cuando me piden consejo yo refiero a esto. No a mi sentido común. El sentido común para tratar a las parejas es prevalecer el yo, la satisfacción, el disfrute. Pero ¿cuál es el principio de Dios? Hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Saben cómo Cristo amó a la iglesia? Dio su vida por ella. ¿Qué significa dar la vida? Pues yo renuncio a muchas cosas que a mí me gustan, me agradan. Pero ¿cuántos hombres están dispuestos a hacerlo? Y a la mujer, ¿qué se le dice? Sujétate a tu marido. No, ella es más sabia haciendo mercado, ella es más sabia con el dinero, ella es más sabia. Entonces el marido, la pone en un pedestal como si fuera un dios. Ahora, no estoy diciendo que uno no consulte al esposo, ni que no ame a la esposa. Lo que estoy diciendo es que hay unos principios. Toda mujer debería ayudar y promover a su esposo para que se capacite, se entrene y sea su cabeza que ella pueda admirar. Que pueda confiar en sus decisiones y no al revés. Por eso algo que hace la iglesia es promover a los varones para que sirvan. En ese término, servir, o sea, ser útiles. Porque si usted es útil en el púlpito, será útil en su casa. Los necios, los tercos, son incrédulos, escépticos, indiferentes. Posponen sus decisiones y no logran la unidad, llevando su vida al naufragio. Y por mucho tiempo andan a la deriva, como sobreviviendo. No me hundí, estoy bien. Pero llega un momento en que todo se les será arrebatado. Leo ahora sí Hechos 27, del 13 al 20. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, siempre el necio cree que lo está logrando. Me está yendo bien en el trabajo, ya voy bien. No voy a la iglesia, no leo la palabra, no hago nada, pero venga, es que mis hijos ya pasaron de año, yo estoy bien, me está yendo bien, todo va bien. Levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto me parece la radiografía de muchas vidas de nosotros. En vez de corregir y escuchar la voz de Dios, que ya Dios ya había dicho a través de Pablo, ellos ¿qué hicieron? Seguimos adelante. No nos vamos a hundir. Vamos a hacer todo lo posible porque la economía siga bien, el hogar siga bien, los hijos sigan adelante. Ahí vamos marchando. El viento está en contra, todo está en contra, pero uno quiere seguir tercamente en su vida.
Cuando lo único que ellos tenían que haber hecho, oiga, Pablo tiene razón, ya va a invernar, y nosotros queriendo ir para otra isla. Pero uno persiste. Todos los de esa nave estaban de acuerdo, menos Pablo, el hombre de Dios. Todos. Y usted puede estar de acuerdo con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, pedir consejo a todo el mundo. Y siguiendo la cabeza donde no le quepa. Pero se va a hundir. Va a naufragar. ¿Saben dónde usted conoce que el hombre de Dios es el hombre de Dios? Que cuando lo que él dice, tarde o temprano se va a cumplir, porque lo dijo con la dirección de Dios bajo su palabra. Usted puede construir una vida siendo torcido, abandonando su hogar, abandonando sus responsabilidades, siendo un irresponsable, evadiendo impuestos y diciendo, venga, tengo más plata y más cosas. Pero tarde o temprano va a naufragar. La vida simplemente es esta tormenta. Acá Lucas nos cuenta que estos hombres están haciendo todo lo posible. Como ven que la tempestad, la tormenta no les deja avanzar, ¿saben qué hacen? Están rodeando. Pensemos que esta es la isla. Ellos no podían entrar mar adentro porque la tormenta estaba seria. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a bordearla. Y el viento estaba en contra. Entonces ellos dicen, bueno, si el viento está en contra, no importa. Bajemos las velas, no peleemos más, que nos lleve el destino para donde sea. ¿Cuántos han decidido así en su vida? No, es que ya hice lo que tenía que hacer, ya metí las patas, bueno, vamos a ver qué resulta. Pero es que ese que resulta, a veces es el hogar en peligro, los hijos en peligro, la economía en peligro. Y después uno dice, ¿por qué terminó en divorcio? ¿Por qué mis hijos terminaron en el mundo? ¿Por qué mi vida o yo terminé pecando? Por no seguir el consejo. Es que la tormenta es para reflexionar que andamos mal. Si tengo amigos no cristianos, me tengo que apartar de ellos. Tarde o temprano ellos me van a inclinar a lo malo. Porque ellos no tienen temor de Dios. Lo que es diversión para un cristiano no es diversión para el no cristiano. Y lo que es diversión para el no cristiano, por lo general es pecado contra Dios, contra tu hogar y contra tus hijos. Recuerda, los necios son tercos, incrédulos. Tú le dices, le avisas a la persona, ¿te va a pasar eso? No, yo no creo. Estoy haciendo todo lo posible para que todo resulte bien. Es escéptico. ¿Te va a ir mal? No, yo no creo. Es que Dios es bueno. Sí, que tiene que ver que sea Dios bueno. Y muchas veces es indiferente. No, no es conmigo. Eso le pasó a otro, a mí no me va a pasar. ¿Y saben qué es lo más triste? Posponen las decisiones que Dios demanda en su palabra. Amados hermanos, en la tormenta nos encontramos muchas veces por no escuchar consejo. ¿Qué hay que hacer cuando estamos identificando que estamos obrando mal? Pregunto, ¿qué debemos hacer? Obvio, ya tengo el consejo. Corregir. ¿Por qué me cuesta corregir? Porque eso me avergüenza a mí, me humilla a mí. ¿Y saben qué dice la Escritura? Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. ¿A quién le gusta estar humillado? A nadie. Pero Dios nos dice que nos humillemos delante de Dios. No es delante de un siervo de Dios. Segundo punto. En la tormenta, por buscar bienestar. Queridos hermanos, Dios no nos puso en esta tierra para que busquemos felicidad ni bienestar. Y les voy a decir por qué. Porque Dios ya quiere que nosotros seamos felices. Todo papá, en todas sus posibilidades, papá y mamá, ¿qué hace en el hogar? Poner todas las comodidades a su alcance para que sus hijos los disfruten. Sería un papá muy cruel que prefiera vestir al hijo del vecino, a la hija del vecino o de la vecina y no hacerlo con sus propios hijos.
El amor de los padres es incondicional. Se sacará el pan de la boca por darle bienestar a sus hijos. ¿Usted se imagina que el hijo estuviera diciendo, no papá, lo que pasa es que estoy haciendo un negocito para que nos vaya bien en la casa? Sería contradictorio, porque todo hijo pequeño dependiente de su padre sabe que disfruta de muchas cosas dentro del hogar. Pero muchas veces nos encontramos en la tormenta por ser impacientes, porque hay cosas que las queremos ya y ahora y no esperar los procesos de Dios. A veces pensamos que estamos tanto tiempo haciendo las cosas de Dios y no vemos los resultados. Entonces queremos los atajos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. La impaciencia es mala consejera y vivimos en una sociedad llena de personas impacientes. La mayoría de las personas sufren de impacientitis. Tú les dices, ora al Señor y espera. ¿Y qué más hago? Y las personas lamentablemente viven muy ocupadas en otras cosas. Quieren resultados rápidos y no quieren esperar. Pablo, ¿saben cuál les había dado el consejo? Esperemos que pase el invierno. Yo también deseo llegar a Roma. Dios ya le había confirmado que iban a llegar a Roma. Pero ¿por qué Pablo les dice esperen? Para preservar sus vidas. Por sentido común del discernimiento que Dios da a los hombres de Dios. Pero las personas quieren ya. Y yo les pregunto, ¿cuál es tu apuro? ¿Cuál es tu apuro para con tus hijos, para con tu hogar, para con tu economía? ¿Por qué no sirves a Dios y disfrutas de la obra de Dios en tu vida? Y vas paso a paso sabiendo que si Dios quiere prosperarte, te va a prosperar. Si Dios quiere honrarte, te va a honrar. ¿Cuál es tu afán? ¿Saben qué reflexioné sobre el afán de muchos? Que muchos no consideramos que hoy podemos morir. ¿Y todo lo que has provisto de quién será? A veces pensamos que las cosas nos dan paz y nos afanamos por tener cosas y andamos afanados y turbados. Y hoy quiero advertirles que muchos de nosotros no advertimos que realmente las luchas son nuestros propios pecados. Nos concentramos en ese materialismo, comprar más porque así creo que soy más. Olvidando, mis amados hermanos, que el bienestar del creyente es consagrarnos a Él, que Él nos transforme, que Él nos limpie. Yo les voy a decir algo, por más que te esfuerces más, no vas a tener más de lo que Dios te quiera dar. Tú puedes esclavizarte de ti mismo y todo lo puedes perder en un solo día. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos. ¿Cómo dijo? Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Estoy leyendo una versión diferente. La versión de la Reina Valera es bienaventurado. Pero acá dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. ¿Quiénes son los malos consejeros? Todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Ni andan en malas compañías. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes tú disfrutas el día a día? Ahora, nosotros, yo sé que vivimos en medio del mundo. Yo hablaba con el diácono Mario antes de comenzar el culto de hoy. Dios nos ha dado el privilegio de trabajar con no cristianos para atestiguarles de nuestro Señor y Dios. Pero acá dice, no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Oigan, queridos hermanos, es que estudiar la palabra no es un castigo.
Cuando se abre el espacio en la iglesia para estudiar la palabra, ¿para qué es? Para bendecirlos, no para maldecirlos. Para que el Espíritu Santo obre en sus mentes y sus corazones, para que sean sabios conforme a la voluntad de Dios. Porque los que nos une es el estudio de la palabra. No es el amor o la empatía humana. Los que estudian la palabra, ¿saben qué resultado tiene según la Escritura? Dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les saldrá bien. ¿Saben por qué todo lo que a veces te hace se te va como si tú recogieras agua con las manos? ¿Has recogido agua con las manos? Tú cuando metes las manos dentro del río, tú ves, uy, eso está lleno. La sacas, la metes, la sacas y no hay nada. Llena un pocillo con las manos, es casi imposible. Queridos hermanos, estos hombres están en medio de la tormenta y en vez de que las circunstancias les hagan recapacitar, ellos obran de una manera absurda, necia. Ellos están en esa tormenta porque están buscando su bienestar. Y Dios no quiere buscar nuestro bienestar. ¿Sabe qué está buscando en nosotros? Nuestra santidad, nuestra justicia. Y que nosotros confiemos en Dios. Así lo perdamos todo. Job lo entendió de esta manera. Job era el hombre más rico sobre la tierra. Tenía 7 hijos, 3 hijas, las más hermosas de la tierra. Y Dios en un abrir y cerrar de ojos en un solo día, sus 10 hijos murieron y toda su economía fue al suelo. Y la mujer que seguro estaba con él, por el honor de él, porque él le daba esa posición, ¿qué le dice? Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esas son las características de una mujer codiciosa, ambiciosa, que está con su marido. Me imagino muy buena administradora, pero mala consejera en Dios. Él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántas mujeres en vez de animar a sus hombres a las cosas de Dios, los desaniman? Tienen argumentos para que no sirvan, para que no estudien, para que no diezmen, para que no ofrenden, para que no se congreguen. Actúan como esta mujer insensata. Porque una mujer sabia debe animarte a las cosas de Dios, a buscar la voluntad de Dios. Y acá Job, ¿qué atribuye? ¿La prosperidad de dónde le vino? De Dios. ¿Y de dónde se le fue la prosperidad? De Dios también. Es que Dios no está buscando nuestra prosperidad, queridos hermanos, ni nuestro bienestar, ni nuestra comodidad. A veces nosotros añoramos cuando viajaba y tenía y podía. Pero era cuando más pecabas y abandonabas la iglesia. En vez de decir, Señor, hazme fiel a ti. Romanos 8:28 lo sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Saben cuánto te ayudan a bien todas las cosas? Dice acá el versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Queridos hermanos, hoy yo te pido, no mires tus circunstancias, porque las circunstancias son malas consejeras. Las circunstancias van a develar qué te importa en el corazón. Si tú estás perdiendo hoy tu empresa, vas a hacer todo lo posible por salvar tu empresa.
Pero no vas a darte cuenta de que decir, Señor, ¿qué he estado haciendo mal hasta aquí? ¿Qué debo de hacer? Si estás perdiendo tu hogar, te va a pasar lo mismo. Si estás perdiéndolo todo, te va a pasar lo mismo. Vas a querer salvar las cosas. Oigan, ¿qué es lo importante? ¿Salvar tus cosas o salvar tu vida? Miren, se los leo en el pasaje. Hechos 27, del versículo 21 en adelante. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos. ¿Por qué no comían ellos? Estaban desesperados de salvar el barco, ¿se acuerdan? Las velas, las cosas, amarremos, estaban desesperados. Pero ellos querían llegar con su viaje, con su terquedad. Y cuando tú estás terco y necio en las cosas que Dios no te va a dar resultado, estás yéndote a hundir tu propia vida. Entonces Pablo, como hacía ya que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar en Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Saben en colombiano qué significa? Se los dije. 1 año, 2 años, 5 años después. ¿Se lo dije o no se lo dije? Pablo dice, si me hubiesen escuchado y no hubiésemos zarpado y me hubiesen puesto cuidado. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Miren, ellos ya no podían regresar por el mal tiempo. Pero ¿saben qué les dice? Por todo lo que ustedes están luchando, es necesario que hoy ustedes digan: oiga, ya no sigan luchando por eso. Dejen de ser tan codiciosos, avariciosos, de buscar su comodidad. Si tú tienes que elegir entre las cosas de Dios y hacer otras cosas, elige las de Dios. Pero a veces uno que elige, no, yo quiero salvar las cosas, quiero salvar el hogar, quiero salvar la economía, quiero salvar mi dignidad. Cuando solo hay que hacer una sola cosa: regresar al consejo de Dios. Y ese consejo de Dios casi siempre viene a través de un hombre de Dios. Preocúpate de las cosas de Dios. Eso significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, si usted está entendiendo esto, el próximo domingo estarás acá 10 de la mañana para escuela dominical. ¿Por qué razón? Vas a buscar primero el consejo de Dios. Porque es que el consejo de Dios viene o del pastor o del diácono, del que enseñe. Porque uno tiene que estar ilustrado en la palabra de Dios. ¿Qué les enseñas a tus hijos? ¿No es el temor a Dios? Que Dios es el que cuida de ti, el que te bendice. ¿Y cómo le das gracias? ¿Cómo lo honras? Mañana lunes no te vas a levantar temprano y vas a decir: hijo mío, te abrazo, te beso, vamos a orar. Obviamente si es un niño, ya si es un joven como Juan David debe hacerlo solo. Pero ellos deben ver que tú te dedicas a las cosas de Dios. Amados hermanos, miren, Pablo en esta tormenta no lo dice para burlarse de ellos. Los dice para recordarle que es un hombre guiado por Dios y que Dios está con ellos. Y que si le hacen caso, realmente ellos van a sobrevivir, aunque pierdan todas las cosas por las que ellos querían estar cómodos en esta vida. ¿Me están comprendiendo? El hombre de Dios no está buscando que lo honren a él. Están buscando que nosotros volvamos a Dios.
Por eso, mis amados hermanos, las circunstancias, una mala consejera, el centurión, el capitán, todos tomaron decisiones sobre las circunstancias. ¿Y por qué no escucharon al consejo de Dios? Ay, no, algo hay que hacer. Pero siguieron todos los consejos de cualquier persona, menos de un hombre de Dios. Y el sentido común nos traiciona. Ay, pero es que fulanito, mira qué bien le va. Pablo les dice, Dios está conmigo y he recibido el consejo de Dios. Y bajo este consejo, vuestras vidas y mi vida están seguras, aunque hoy perdamos todas las cosas materiales. Hoy yo les digo, abandonen la búsqueda de lo material, del bienestar, del placer, y busquemos todos juntos a Dios. Queridos hermanos, no necesitas dinero, fama, poder. Necesitas ubicar tu vida, tu corazón al servicio de Dios, no del mundo. En la tormenta, punto 3, y con este termino. Por necedad. Queridos hermanos, si ya estás en la tormenta, ya no sabes qué hacer. De pronto en tu hogar, con tus hijos, en tu economía, con tu propia vida, porque a veces, queridos hermanos, miren, uno se para y predica y uno, no, ustedes no saben las luchas que yo tengo. Y a veces uno se siente naufragar porque los pecados de uno lo tienen aquí. Por eso el mayor regalo que yo les digo que hagan conmigo es oren por mí. Queridos hermanos, cuando nosotros pasamos tormentas, estamos como estos hombres, queriendo salvar la vida, no pudiendo comer bien, no pudiendo hacer bien las cosas, no pudiendo disfrutar de un matrimonio, de la crianza de los hijos, del estudio de la palabra. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga al arrepentimiento. En la tormenta, punto 3, por necedad. Y necedad, queridos hermanos, es sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. No escuchar el consejo. Y necesitamos ser aconsejados por Dios, por su palabra, y ponerla en práctica. Hoy yo deseo recordarles, mis amados hermanos, que muchos estamos sufriendo adversidad en nuestros proyectos, pero por rebeldes, por necios. Yo te invito a que dobles rodilla, que inclines tu rostro, no para dormir, sino para seguir y buscar la voluntad de nuestro Dios. Una vida rebelde es una vida con muchos fracasos y muchas pérdidas. Lucas 11:28 dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben cuál es el gozo más grande? Crecer en fe, aprender a confiar en Dios. El llamado de Pablo al centurión, al navegante, al dueño de la embarcación es: aprendamos a confiar en Dios. El único que puede cambiar a tus hijos, a tu cónyuge, a ti mismo, es la palabra de Dios. ¿A qué le tenemos que dedicar más tiempo en nuestra vida? A hacer plata, a buscar el mundo. Jesús mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Malaquías 2:2, si no oyereis y si no decidiereis de corazón dar gloria a mi nombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Hoy yo te pido, no que me creas a lo punitivo de mi mensaje. ¿Qué es punitivo? Es yo usar la ley de Dios para decirte: si sigues obrando mal, Dios te lo va a quitar. Dios lo va a destruir. ¿Cuántos hombres abandonaron la iglesia por una mujer? Y les pregunto, ¿dónde están sus hogares? ¿Cuántos hombres han abandonado a su mujer por otras mujeres, dejando las cosas de Dios? ¿Y dónde están sus hogares? ¿Cuántos dejan a Dios
por hacer dinero y plata. ¿Y dónde están sus inversiones? ¿Y dónde están sus riquezas? ¿Y dónde están sus honores? ¿No todo fue como recogiendo, desparramando? Hoy te llamo, hermano, hermana, a no despreciar la sabiduría de Dios. Que renuncies a tu arrogancia, a tu propia opinión y el orgullo de pensar que tú eres más sabio que Dios y de tus consejeros sin Dios. Hoy te llamo a tener discernimiento, a renunciar a la impaciencia. Queridos hermanos, las cosas de Dios son pasito a pasito. Dios no nos cambia mágicamente. Dios nos permite crecer aprendiendo a confiar y a depender de Dios. Todos los días, cada día. Hoy comenzarás a leer la Escritura. Hoy comenzarás a orar con la Escritura. Hoy comenzarás a meditar la Escritura. Y mañana te aseguro, en 5, en 10, en 20 años, que Dios no te ha abandonado. El Señor ha prometido a sus hijos: no temas, porque yo estoy contigo. Hoy tú puedes haber fracasado en tantas empresas y mirar atrás y solo tener deudas, y mirar atrás y solo ver traiciones. Pero te aseguro que si estás en esa tormenta, pero Dios está contigo. Más de 300 veces dice la Escritura en el Antiguo Testamento: no temas, yo estaré contigo. Pero buscando el honor y la gloria de nuestro Dios. No desprecies la sabiduría de Dios. No desprecies la disciplina de Dios. Si tú hubieses triunfado sin Dios, hoy estuvieras diciendo: me está yendo bien y lo hice a mi manera. El Señor Jesús nos dijo que las cosas no son así. Mateo 6 dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso ora en pie. Por eso oran en pie en las sinagogas y en los lugares donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque si hablan mucho, Dios les va a hacer caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Mis amados hermanos, pidan conforme a la voluntad de Dios. Hoy los llamo a no morir en la tormenta, en la ambición, en el orgullo, queriendo salvar las cosas, queriendo salvar un hogar que de pronto ya está perdido, queriendo salvar quizás una empresa ya perdida, hijos que ya están perdidos. Hoy los llamo, mis amados hermanos, a que no sean como los de Babel, quienes no quisieron construir una vida para Dios, quisieron hacerla sin Dios y terminaron en confusión y dispersión. O como el rey Salomón, que él quiso hacer una adoración y una vida sin Dios, y sin embargo trajo división y pérdida al reino de Dios. O tal vez como el rey Saúl, un hombre elegido por Dios, pero que cayó por no escuchar a Dios, perdió su honor y el de su casa. Pablo habla a sus compañeros. Hechos 27, 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo les exhortó a todos: comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolos comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Ellos que querían salvar el cargamento del trigo.
ya habían echado la vela, y habían echado un barquito que se llama esquife. Yo no les expliqué eso. ¿Qué es un esquife? Es un bote salvavidas. ¿Saben qué hicieron? Ellos depositaron su confianza en el consejo del siervo de Dios. El sentido común que me dice cuando yo estoy en una tormenta en un barco, ir por el bote salvavidas. ¿Qué me va a salvar la vida? El bote salvavidas. Porque el bote no es fácil de hundir, porque es algo pequeñito, me sostiene, yo estoy ahí. Había un solo bote para 266. Pero ellos, ¿qué hicieron? Para aligerar todas las cosas, botaron todas las cosas. ¿Qué era lo que no habían botado hasta ese momento? El trigo, porque el trigo era su carga, su ganancia. Deja de luchar por las cosas materiales. La enseñanza que vemos acá en Hechos de los Apóstoles, en la tormenta, se va a poner a prueba dónde está tu corazón, dónde está tu fe, dónde está tu confianza. Y yo te digo, abandónate al estudio de la palabra, abandónate a los tiempos de oración, abandónate a la dirección de Dios. Lleva a tus hijos por ese camino, lleva a tu esposa, a tu cónyuge por ese camino. El evangelio nos une en la perspectiva de Dios. El mundo no. El mundo te dice, busca tu bienestar, busca tu dignidad, busca crecer en tu imagen. Y el Señor dice, humíllate debajo mi poderosa mano. Pablo les dice a sus compañeros, Dios me prometió que ninguno de ustedes va a morir si siguen mi consejo. Yo les digo lo mismo, Dios ha prometido, no a mí, a cada uno de sus siervos, que si enseñan conforme a su palabra, si yo los guío conforme a su consejo, si yo les exhorto que busquen de Dios, oren, prediquen, vivan para Dios, conforme a la palabra, ustedes no perecerán, aunque de pronto sus empresas perezcan, aunque su economía perezca. Pero tengan fe. La Biblia también ha prometido que ninguno de sus hijos será mendigo. Tendremos lo suficiente. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Dios ofrece un camino para evitar la necedad y ser sabios, y es escuchar a Dios, afinar nuestro oído para con Dios. Su consejo viene por medio del consejero. La confianza en Dios es abandonar el materialismo, la propia opinión, abrazar la gratitud y el contentamiento. Queridos hermanos, aquí estamos reunidos para adorar a Dios. Que tu corazón se sienta alegre de cantarle a Dios, de elevar una oración con tus hermanos a Dios, a ese Dios que bendice, que ha cuidado tu vida, ha cuidado tu hogar, ha cuidado tus hijos, a pesar de la tormenta. Estos hombres, que ninguno era cristiano, exceptuando Aristarco, Lucas, Pablo, se gozaron en la oración que hace Pablo. Y él les dice, ya no nos angustiemos, comamos y botemos ese materialismo que tenemos. Todo lo material se va a perder, pero lo más valioso que tenemos no se va a perder, y es nuestra vida. Y una vida para con Dios. No sé cuántos se salvarían realmente en la fe. En términos prácticos y físicos, todos se salvan porque ninguno va a morir. Pero hay que confiar en Dios. Ahora, confiar en Dios no es que mañana se solucionan las cosas. Dentro de 8 días verán. Ese barco que está por naufragar, finalmente va a naufragar. Pero todos se van a salvar, conforme a la palabra de Dios. Yo les prometo, en el nombre de Jesús, vuelvan a Dios, Dios volverá a ustedes. Busquen de Dios y Dios los bendecirá. Si ustedes no vuelven a Dios, mis amados hermanos, como dice la palabra, y esta palabra es dura, pero escúchenla. Si no oyereis, si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Cuáles son sus bendiciones? Miren, mis amados hermanos, ¿saben qué llamamos bendiciones nosotros a nuestros hijos?
a nuestro matrimonio? ¿Cuántos de ustedes ven como bendición a su esposa? A sus hijos. Hoy les invito a tener temor de Dios. Comprometámonos todos nosotros, dar gloria al nombre de nuestro Dios. Y haya bendición sobre bendición en nuestras casas. Amén. Amén. Demos gracias al Señor, pongámonos de pie para orar. Amado Señor y buen Dios, perdónanos, porque todos nosotros de una u otra manera estamos buscando el bienestar y el placer. Y nos excusamos, Señor, en la insatisfacción. Nos justificamos, Señor, en los pecados de otros o en nuestras propias debilidades. Hoy, Señor, nos presentamos con las manos manchadas de nuestras transgresiones y te rogamos, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a meditar más tu palabra, a leer más tu palabra, a entender más tu palabra. Limpia, Señor, nuestras vidas de la inmundicia de este mundo. Quita nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestro amor por la comodidad y el bienestar. Y ayúdanos a buscar, Señor, de ti. Así nos cueste toda esa comodidad y todo ese bienestar. Ayúdanos a disfrutar de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de la mucho o de la poca economía que tú nos das. Ayúdanos a ser agradecidos y fieles en lo mucho o en lo poco. Y hoy, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que esta pequeña iglesia